en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al asambleísta de ADN por el Tungurahua, Ramiro Vela. Bienvenido. Vamos a hablar de algunos temas de coyuntura, esto que estamos viviendo y la denuncia que ha formulado el presidente Noboa de que estamos viviendo un sabotaje que ha determinado la profundización de la crisis energética y la falta de energía. ¿Cómo entender esto en momentos previos a una consulta popular en donde el pueblo ecuatoriano debe ejercer un voto libre, pero un voto consciente y un voto responsable frente al momento de inseguridad y conflicto armado que vive el Ecuador? Muy buen día al asambleísta Ramiro Vela. Muchísimas gracias, estimado Miguel, un gusto saludarle y compartir con usted la mañana. Saludos a la gente de Quito, a la gente de Ecuador. Bueno, estamos en un momento histórico, yo lo manejo así hace muchísimo tiempo, inclusive desde cuando decidí dejar mi ambiente privado de periodista e ingresar a la política. Es la primera vez que estoy participando en esto y creo que es hora de que los ecuatorianos honestos y los ecuatorianos que hemos ya trabajado en diferentes áreas nos involucremos, porque si no esto va a seguir desencadenado a los mismos de siempre y con los mismos problemas. Y pasa, ¿y por qué comparo esto con lo que usted me acaba de preguntar? Porque lamentablemente quienes manejan el Ecuador son los mandos medios. Y lo vimos ya en un gobierno anterior, para mí nefasto, el gobierno de Lasso, que no tuvo los pantalones que hoy tiene el presidente Daniel Noboa para enfrentar no solamente a la delincuencia, al terrorismo, a la narcoguerrilla, sino también a quienes quieren hacer del país lo que ellos desean, y que son los mandos medios que han ingresado en diferentes gobiernos y han llenado las empresas públicas y privadas. Y ahí hay un error garrafal, si hay que reconocer también aquello. Ayer revisaba los mandos que estaban acompañando a la ministra Robo, gente que ya estuvo antes en los mismos ministerios y en los mismos viceministerios. Nosotros en fiscalización acabamos de entregar un examen especial. Nos demoramos más de 2 meses y medio. Comparecencias, escuchamos a todo el mundo, sector público, sector privado, sobre la crisis energética de noviembre, diciembre del año anterior, porque si bien es cierto, hoy estamos hablando que empezamos otra crisis, ya pasamos. Es más, la semana pasada aprobamos el juicio, o aprobamos el informe que recomienda el juicio político contra Santos Alvite, que la próxima semana seguramente será tratado en el pleno de la Asamblea. Ahí en este informe se dice que este primer problema no es de hoy a mañana. O sea, en esto ayer dejó de llover y por eso no estamos con energía. Este problema se viene acarreando durante los últimos 6, 7 años. Es una crisis heredada. Es una crisis heredada, pero una crisis heredada que se ha ido agravando por la falta de gestión muchas veces de los mandos medios. Ejemplo, en este informe ya encontramos más de 7 contratos que aparentemente impulsaban algún tipo de salida para tener nueva energía, para dar mantenimiento a turbinas, el caso de Agoyán, por ejemplo, para que funcionen de mejor manera y no caer en aquello. Todos esos contratos en menos de 5 meses se han caído, algunos declarados desiertos y otros suspendidos. Ahí hay que ratificar lo que el presidente dijo. Parece que algunos mandos medios no querían que esto avance y hay un error de la ministra en permitir que esto se dé. Claro, efectivamente, los mandos medios, si pretenden imponer en una Secretaría de Estado, hay en este caso una ministra. Claro. A la que, déjeme decirle, la invitamos siempre. Nunca vino acá, como si han venido otros ministros a informar. Lastimosamente ese fue un error, una ministra que no ejerció con ejecutividad ese ministerio. En todo caso, esta situación va a ser revertida a fin de evitar que continúe esta presión de esos sectores que se ha denunciado boicotean. Voy a referirme otra vez al informe de fiscalización. Claramente ahí se habla de las conclusiones, el por qué llegamos a la crisis de noviembre y diciembre con Santos Alvite y por qué Santos Alvite está en un juicio político y por qué seguramente la mayoría de asambleístas, porque está claro a luces que no se hicieron las cosas a tiempo, seguramente votarán por la sanción de Santos Alvite. Y los errores, quien no aprende de los errores pasados los vuelve a cometer. Y creo que la ministra Robo empezó bien. Nosotros la tuvimos en la Comisión de Fiscalización, pero usted acaba de hablar de 2 errores garrafales de la ministra. La primera, ejecutividad. Es decir, como ejecutiva, obligar a que esos mandos medios cumplan lo que ya no habían cumplido con los anteriores ministros. Y segundo, transparentar. Yo no entiendo cómo hay autoridades, y me pongo en el lado de periodista, que le huyen a los medios. Porque quien no puede ir a un medio de comunicación a decir lo que está haciendo es porque no está haciendo nada o porque no sabe lo que está pasando dentro de su ministerio. Y el presidente ayer ha hecho lo correcto. Y ojo,
Yo me adelanté y voy a aclarar inclusive porque me han sacado en redes. Y esto no pasa solamente en energía. Hay otros ministros que no aparecen en medios porque no se sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, el presidente tiene esa potestad. Si no están cumpliendo y las cosas no se están dando de la manera que se tienen que dar, hay que cortar inmediatamente y recalibrar esos ministerios, como el Ministerio de Energía. Si me permite el asambleísta Ramiro Vela, voy a ilustrar una nota de Teleamazonas precisamente que resume esta crisis en el sector eléctrico. El origen de la crisis eléctrica del país bien se puede resumir en algunas de las negligencias de autoridades del sector. Por ejemplo, la deficiente gestión de los embalses, la falta de mantenimiento de las plantas de generación. No instalaron motores de generación en Quevedo. Se dio la baja en el proceso de generación emergente. No se gestionó el suministro de gas para Termogas Machala. Revisamos el portal de compras públicas para verificar la suspensión de proyectos que se requerían en el sector y algunos se han declarado desiertos. Por ejemplo, obras de control de la erosión del río Coca por $17 millones, el desalojo de sedimentos en el río Coca, materiales para Central de Minas San Francisco o el mantenimiento de la Central Termogas Machala, el mantenimiento de la unidad Hidro Agoyán o el transporte para el personal de SELEC. Es únicamente un tema de gestión y esto, atado a la baja ejecución presupuestaria del sector, ha llevado al presidente de la República a pensar en un supuesto boicot o sabotaje. Ha habido sabotaje. Información que se ata a la vinculación de exfuncionarios que se reactivaron en esta administración. El caso de Giovanni Pardo, subsecretario de Generación y Transmisión del Ministerio. Fue gerente de Transelectric entre el 2013 y 2017. Mantiene glosas pendientes. Lidera contrataciones en el sector con la ministra ahora saliente. Paul Urgilés es el gerente general subrogante de SELEC. Fue gerente de Hidroazogues en 2009, gerente subrogante en SELEC y registra algunas denuncias. Marco Valencia, por ejemplo, es el asesor de la gerencia de SELEC. Fue subsecretario de Generación y ex viceministro de Electricidad. Bueno, ahí están los nombres de lo que ha estado pasando en el Ministerio de Energía. Mire, yo no he visto este reportaje de Teleamazonas porque lamentablemente ayer estuve en otro medio, pero coincide con lo que yo le acabo de decir. O sea, está bien, yo creo que el capital humano, la preparación de la gente debe ser importante, inclusive debe generar institucionalidad. Yo fui funcionario público también, 15 años estuve en un municipio, renuncié a mi nombramiento inclusive porque luego accedí a ser profesor de la universidad. Pero si vemos que hay gente que tiene ya algún problema, como lo que acaba de hablar el reportaje, glosas, denuncias por cosas que no estuvieron correctas, esa gente no puede seguir al lado de una ministra o de un ministro que viene a hacer las cosas diferente. Y más aún, ¿sabe lo que molesta? Es que esta crisis energética tiene un informe de Contraloría, tiene un informe del propio sector energético, tiene un informe de la Comisión de Fiscalización. Ya se sabía lo que acaban de decir en este reportaje, lo dijimos en diciembre del 2023 con la crisis anterior. No había mantenimiento de las plantas y de las turbinas, no se contrató energía alternativa, los procesos estaban detenidos. He ahí la razón por lo cual sí es responsable la actual ministra de no haber cumplido estas recomendaciones a tiempo. Y hay un error más, que es imperdonable, y aunque se enojen a veces porque dicen, no, es que hay que cuidar de pronto a la ministra porque es parte de tu sector, pero no se puede inventar el agua tibia y cambiar de apagones a desconexiones. Eso es tratar de engañarle a la gente. Hay que ser transparentes. Si van a haber apagones, lo mejor es salir y decir, señores, seguimos con una crisis heredada y vamos a tener esto y estos serán los horarios. Pero hasta el último lo quisieron tapar, cuando ya fue prácticamente inmanejable porque ya no había energía. Claro, las empresas eléctricas decían, está en reparación, hubo un daño, bueno, fue un engaño, hay que decirlo a los usuarios. En todo caso, ¿cómo se debe tomar los correctivos de manera urgente? El presidente ha ofrecido que van a terminar estos cortes de energía en medio de esta emergencia. ¿Se podrá invitar también al sector privado para corresponsabilizarle en la solución de la entrega del servicio eléctrico? De acuerdo, y para eso aprobamos una ley económica urgente, la ley denominada No Más Apagones, de eficiencia eléctrica, pero no son cosas que se pueden solucionar de hoy en la mañana. Si aquí mañana en la radio se me daña este micrófono, yo simplemente le llamo al gerente,
caja chica, vaya y cómpreme un micrófono y lo reemplazo y mañana está solucionado. Acá no es tan fácil aquello. Esta nueva ley que tendrá que aplicarla y que no beneficia a este gobierno, beneficiará seguramente a los próximos gobiernos, permite ya lo que usted acaba de decir, llamar a la empresa privada a generar energía, a generar proyectos de alianza pública y privada, que lamentablemente hasta ahora no podemos hacer porque fue aprobada la ley, necesitamos el reglamento, y ¿quién tiene que generar el reglamento? El propio ministerio, pues. Entonces, son temas que no son de inmediata ejecución, son a futuro, porque nuestras hidroeléctricas inclusive no han sido recibidas 100%. Mucha gente nos criticó porque hemos recomendado en el informe que Toachi Pilatón se ha terminado, que Coca-Cola Sinclair se ha terminado. Hay gente que dice, no hay que recibir Coca-Cola porque tiene fisuras y porque tiene algunos exámenes de auditoría. Lo mismo pasa con Toachi. El problema es que ya están ejecutadas más del 90%. Lo que hay que hacer es que se cumplan los informes de auditoría, que se sanciona a los irresponsables, inclusive a la gente que ha malversado los fondos, pero que esas obras sí sean terminadas. Y que sean terminadas, ¿para qué? Para que no tengamos apagones y puedan aportar completamente a la generación de energía. Eso no es cuestión de quién lo hizo, es cuestión de cuánto te van a aportar el país. Eso dice la nueva ley, estimado Miguel, pero lamentablemente no es de hoy a mañana y tampoco va a ser hasta fin de año. Eso va a tomar 2, 3 años. Estamos hablando de que las leyes no se hacen para solucionar problemas de inmediato, sino para el futuro. ¿Por qué? Porque no se puede. Hay empresas internacionales, y yo personalmente recibí el llamado de una empresa española a la que le expliqué que como asambleísta yo no puedo generar este tipo de gestiones, pues me decía, tenemos listo varios proyectos de energía solar, pero necesitamos que se dé la seguridad jurídica para llegar al país. Eso nos va a dar, por ejemplo, la consulta popular. Es decir, vamos hilando un hilo con otro, porque Ecuador necesita ser un país que además de la normativa legal tenga la seguridad jurídica para que inviertan. Precisamente lo de la consulta, que es muy importante, uno de los temas tiene que ver con el arbitraje internacional, con esta justicia, con jueces venales. ¿Cómo puede un inversionista confiar? Esa es la realidad. ¿No teme que aquí también hay una mano negra de los sectores que buscan la desestabilización, sectores políticos, para de alguna manera afectar a la consulta popular? No solo temo, estoy seguro, porque yo no creo mucho en las coincidencias. Así como yo le estoy hablando que una cosa hila con la otra, y qué bueno ser parte de este momento histórico, haber aprobado las leyes económicas urgentes y que la consulta popular se dé, aunque muchos digan que es innecesaria. Yo como asambleísta intentamos aprobar las reformas al COIP y ya vio lo que pasó. Nos metieron la mano a las reformas del COIP tratando de generar temas de impunidad en reformas tan importantes para el país. La consulta popular lo que hace es decirle al pueblo, esto es lo que proponemos en tema de seguridad. Y usted acaba de hablar del arbitraje. Juicios que han durado 8 o 10 años y en que en todos los juicios Ecuador ha perdido. No ha habido un juicio en que nosotros hemos recuperado dinero. En la mayoría de juicios nosotros perdemos dinero porque lamentablemente nuestra justicia es corrompida. Y yo no lo digo, lo dice la propia fiscalía, los propios casos Metástasis, los casos Purga, el caso intervención política en la justicia. Necesitamos, en casos especiales, acudir a arbitrajes donde los jueces no sean de aquí y donde de una u otra manera podamos tener una alternativa, no de 10, 8 años, porque el arbitraje lo que busca es acortar los tiempos y si nos dan la razón, bueno, y si no, también reconocer que hemos cometido un error. Esa es la importancia de esta pregunta, que mucha gente cree que es para delincuentes o cree que es solamente para corruptos. Tiene que ver directamente con inversión extranjera, darle a las empresas a nivel internacional la posibilidad de que si algo de ahí no sale bien, vamos a arbitrajes internacionales con jueces probos, con jueces que no van a tener una inclinación hacia uno u otro tema y no van a caer en la corrupción. En el tema legislativo, ¿qué perspectivas hay para la recomposición de fuerzas una vez que el correísmo pasó a la oposición? No le salió la agenda de impunidad y ahora están en la oposición. ¿Se puede reconfigurar por quienes piensan en el país y pueden trabajar en proyectos y en fiscalización responsable? Yo creo que sí. Yo creo todavía en la asamblea. Soy un comprometido, y dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero yo creo que la asamblea puede volver a generar proyectos importantes como hemos generado en estos 5 meses. Y vuelvo a ratificar mi creencia de que estamos pasando por un momento histórico. ¿Qué otra asamblea aprobó 17 leyes en menos de 6 meses? ¿Qué otra asamblea logró, con acuerdos o no, generar sus autoridades de manera tan tranquila?
No habíamos tenido un contralor 8 años. Acuérdense que cuando lo íbamos a posesionar en esta asamblea, ya salieron las voces de que no hay que posesionarlo porque había impugnaciones. La asamblea, contra viento y marea, posesionó contralor, y el contralor actual, a diferencia de lo que hizo este señor Pollitt, que está siendo juzgado en Miami, en menos de 6 meses ya tiene algunos informes. Es decir, cuando se quiere, se puede. Y eso me da esperanza que las otras fuerzas de la Asamblea podamos llegar a un acuerdo y las cosas positivas aprobemos. Si gana el sí, el trabajo de la Asamblea en 6 meses va a ser vital, porque muchas de las preguntas tienen que desarrollarlas. El mandato popular. El mandato popular dice sí. No entiendo, sea de cualquier fuerza política, cómo te vas a oponer cuando el pueblo, repito, si gana el sí, que espero que sea de esta manera, porque el pueblo necesita entender, leer las preguntas. No voten en base a odio de un partido o por una tendencia política. Votan leyendo las preguntas y haciendo conciencia de que esto va a mejorar el desarrollo del Estado, no del gobierno. ¿Cómo una fuerza política de ganar el sí puede oponerse a hacer esas enmiendas? A trabajar en esas reformas de leyes. No se puede oponer porque el pueblo ha hablado, y ahí la importancia de que el sí triunfe en esta consulta popular. Claro, hay temas, sería inconcebible que se malogre de nuevo la consulta popular. Si vivimos angustias por la violencia, la inseguridad, ¿cómo no respaldar el que Fuerzas Armadas tengan una tarea complementaria con la Policía Nacional o controlen las cárceles? El tema del arbitraje, el tema de la extradición. ¿Cómo puede haber una contradicción y votar no por el gobernante de turno, sino por el presente y el futuro del país? El año pasado, 5 de febrero del 2023, se malogró con un presidente con una baja popularidad. Y se ha señalado en el caso Metástasis que hubo inversión del narcotráfico para impedir que gane esa pregunta. Por ello digo, no es importante que no se malogre la consulta popular este domingo. ¿Quiénes pueden estar preocupados por una extradición? ¿Acaso Miguel Rivadeneira? ¿Acaso el asambleísta Ramiro Vela? ¿Acaso el señor de los controles? A nosotros una extradición no nos afecta. A nosotros una extradición no nos carga directamente con ninguna responsabilidad. A los que les preocupa es la delincuencia. ¿Quiénes pueden estar preocupados en cuanto al control de armas que no sean las permitidas dentro del territorio ecuatoriano por parte de los militares? A los que trafican armas, a los que están en la minería ilegal, a los que están en las tratas de personas. Mire, yo más allá de como asambleísta, como periodista, había dicho que los militares, al tener ya la tranquilidad de no tener las fronteras, problemas con Perú, con Colombia, tienen que aportar de alguna otra manera, y lo están haciendo, y mi saludo fraterno para aquello. Pero no podemos vivir en estados de excepción, como lo hacía Lazo, 7 estados de excepción. ¿Mejoramos algo? No lo hicimos. Entonces, un pueblo que no aprende de sus errores está condenado a repetirlo. Yo le voy a dar de una pregunta que a mí la gente en el campo, en la zona rural, y este fin de semana inclusive un señor, yo lo acepto de manera fuerte, se paró y dijo, pero teníamos que bajar el número de asambleístas. Yo le dije, ya les preguntaron eso, pues, el año pasado. Les preguntaron a los ciudadanos, ¿quieren menos asambleístas? ¿Y qué votamos? No. Votamos no. E increíblemente, por eso digo que nos devuelven los errores. Claro. Esta próxima asamblea va a tener más asambleístas. El caso de Tungurahua hay 4 asambleístas y la próxima asamblea tendrá 5. Pero la gente pudo bajar el número de asambleístas, claro, y votaron no. Claro. Por odio. No votaron conscientes. No votaron conscientes. Y por eso es que hay mucha gente que quiere manipular a los ciudadanos. Pero yo no les vengo a decir, voten sí porque sí. Lean la pregunta, en 5 minutos. Ahora que todo el mundo tiene internet, me encanta ver cómo en las redes todo el mundo comenta y todo el mundo habla. Inclusive hay insultadores profesionales. Desen el tiempo de leer las preguntas y piensen usted mismo en el carácter de pregunta, valga la redundancia. ¿Está usted de acuerdo? Acaban de matar a un chofer de la manera más brutal, un menor de edad en Guayaquil. ¿Usted no quisiera que los militares se den en cada parada de la vía Guayaquil-Durán, de las vías en Manta, un tiempo para hacer un chequeo de carreteras y revisar si tiene arma cortopunzante, arma de fuego? ¿No quisieran que los militares estén ahí para darle más seguridad? Yo voto sí. O sea, ni siquiera necesito irme a los famosos anexos que algunas personas están poniendo de pretexto. ¿Usted no quisiera que a un delincuente como este que mata al ciudadano en Guayaquil, las penas ya no sean de 8 años, sino de 14 años? Yo no quisiera mucho más tiempo refundido en la cárcel, porque lamentablemente no hay regeneración. Esos delincuentes van a volver a salir y van a volver a matar.
Efectivamente. Muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión Democracia al asambleísta de ADN Ramiro Vela por la provincia del Tungurahua. Temas de interés que seguiremos en el monitoreo y en contacto, Ramiro. Muchísimas gracias a usted, Miguel. Para mí es un placer. Usted sabe la admiración que siempre lo he tenido y más bien que podamos haber conversado de estos temas. Ojalá el país se involucre, se interne en temas que realmente van a mejorar al Estado, no solo al gobierno, y ojalá la Asamblea también vaya por buen camino. Muy amable, gracias a todos. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para analizar precisamente la crisis en el sector eléctrico y los sabotajes denunciados con dos técnicos, dos exautoridades que queremos abordar de inmediato. 7:26, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo.